Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy quisiera continuar desarrollando la serie que hemos venido nosotros tratando acerca de la oración. Y en el episodio anterior hablamos acerca de esta práctica espiritual como una característica del cristiano. Es decir, si bien el cristiano desarrolla otras prácticas espirituales en su vida, pues también estas mismas podrían ser ejecutadas por una persona que no es un verdadero cristiano. Probablemente con otros intereses, es verdad, pero se podrían hacer, ¿no? No digo que tuvieran la misma efectividad, pero digamos que se pueden hacer porque estas personas que no son tan cristianas, pues las hacen quizás con otros intereses. Pero la oración no. La oración es una práctica que necesariamente, para realizarla, tienes que ser cristiano. Porque solamente el cristiano tiene interés en comunicarse con Dios, porque solamente el cristiano tiene interés en conectarse espiritualmente con Dios. Y la oración, pues es la práctica espiritual que me ayuda a ello. Entonces, diríamos que si eres un cristiano de verdad, pues vas a incluir dentro de tus prácticas espirituales la oración. Si no eres un cristiano de verdad, la primera práctica que vas a abandonar es la oración, definitivamente. Pero el día de hoy quisiera yo responder una pregunta que probablemente todos nos hemos hecho en algún momento. Y esta pregunta es, ¿debo orar siempre? ¿Y qué significa siempre, no? Y cuando nosotros pensamos en esta pregunta, seguramente que estamos pensando en la frecuencia de la oración. No, si debo orar todos los días, o puedo olvidarme de orar un día. Puedo escoger tal vez una frecuencia distinta, puede ser 3 veces a la semana, 2 veces a la semana. Y probablemente esta pregunta tenga que ver por aquel versículo bíblico que hemos leído mucho en la iglesia, que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 17, donde dice, orad sin cesar, ¿no? Y el verbo cesar quiere decir algo que no se interrumpe, algo que tiene continuidad. Cesar quiere decir terminar, cesar quiere decir acabar. Diríamos que este versículo nos lleva al pensamiento de decir, bueno, pues tengo que orar siempre. Eso quiere decir que tengo que orar todos los días. ¿Estamos equivocados entonces en esta conclusión? Pues yo diría que no. En realidad estamos acertados. Debemos de orar siempre. Y eso significa todos los días, obviamente. Digamos, este versículo tan corto no nos permite desarrollar la importancia de orar siempre. Y por eso a mí me gustaría responder esta pregunta que planteé al principio en base a un versículo bíblico que está en Lucas capítulo 18. En realidad es una parábola. Es la parábola de la viuda y el juez injusto. La conocemos todos de esta manera. Y quisiera leer este versículo y me gustaría que presten mucha atención a las palabras que están en este texto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si ustedes se fijan, en este versículo hay palabras importantes que definen muchas cosas acerca de la oración. Primero, es una necesidad. Dice que Jesús les enseñó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre. Y aquí tenemos que conectar orar siempre con una necesidad. Es decir, que orar siempre no solamente es una exigencia. Orar siempre no solamente es una práctica constante o la frecuencia de una práctica espiritual, sino que orar siempre es una necesidad. ¿Una necesidad para quién? ¿Para Dios? Pues obviamente no, ¿cierto? Es una necesidad para nosotros. Orar siempre es una necesidad para nosotros. Y hay algo que añade al final que también es muy importante y dice, y no desmayar. Eso quiere decir que la principal razón por la cual un cristiano deja de orar, ya no ora con la misma frecuencia, con la misma constancia, ya no ora siempre, es porque ha habido cosas alrededor, ha habido circunstancias o ha habido probablemente en su entorno algo que le ha ido desanimando, algo que le ha ido agotando, que le ha ido haciendo perder la fe. Entonces, digamos que está muy ligada la constancia en la oración a la fe, al ánimo, a la confianza. Digamos que perder la constancia en la oración, entonces, está asociado al desmayar, es decir, al desánimo, a la falta de fe y a muchas otras cosas negativas que pueden entrar en la persona que hace que ya la práctica de la oración no sea algo en lo que confía tanto y entonces la va dejando de lado. Entendamos estas dos cosas. Primero, que es una necesidad y segundo, que la principal razón por la cual perdemos nuestra constancia en la oración, nuestra frecuencia en la oración, es el desánimo, la falta de fe. Y esto sucede por las circunstancias que están alrededor. Ahora, fíjense en la historia. La Biblia habla acerca de una mujer viuda que tenía una necesidad y que quería que este juez injusto le hiciera justicia en contra de su adversario, ¿no? Pero este juez, que ya tiene como característica principal que es un juez injusto, es decir, que nunca hace justicia, porque no tiene temor de Dios y no tiene temor de las personas,
Probablemente porque tiene muchísimo poder, no le interesa la situación de nadie, vive su propia vida, no tiene ni la más mínima intención de hacer justicia con nadie y muchísimo menos con una viuda, que probablemente es el último eslabón de la sociedad, es el último peldaño de la sociedad, ¿cierto? Sin embargo, dice la palabra de Dios que la constancia de esta viuda por buscar justicia con este juez hizo que él se sintiera abrumado probablemente por la situación, que se sintiera cansado, agotado de que esta viuda iba constantemente a pedirle justicia. Y entonces él llegó un día y dijo, pues mira, se acabó, ya estoy harto de esta viuda, así que porque me insiste constantemente, voy a hacerle justicia. No porque quiera hacer justicia, no porque me interese hacerle justicia, simplemente porque ya me cansó. Ahora, la comparación es esta. Si este juez injusto hizo eso por la viuda, solamente por la persistencia de ella, ¿acaso Dios no hará justicia con sus hijos que claman a Él día y noche? Y luego dice, se tardará en responderles. Y fíjense aquí la diferencia. Quizás no lo estamos notando, pero toda la historia está girando en la persistencia de la oración. Quiere decir que la persistencia de la oración tiene una efectividad sobre la respuesta a esta oración. Ahora, yo no quiero sacar el versículo de contexto ni la enseñanza de contexto, porque nosotros hemos hablado en el episodio anterior que cuando nosotros nos presentamos en oración delante de Dios, no es para pedir los deseos que nosotros tengamos, sino es para alinear nuestras peticiones y necesidades conforme a la voluntad de Dios. Y hay que saber esto. Todo lo que hace, o todo lo que se hace aquí en la tierra, todo lo que sucede aquí en la tierra, tiene que ver con la voluntad de Dios, con el designio de Dios o con el permiso de Dios, si quieren. Nada se hace porque nosotros convencemos a Dios de alguna manera o porque torcemos el brazo de Dios de alguna manera. Eso no puede suceder, ¿verdad? Porque Dios es soberano y siempre, digamos, su voluntad se va a cumplir, a pesar incluso de nuestra rebeldía, de nuestra libertad para hacer las cosas que nosotros querramos. La voluntad de Dios siempre se cumple, porque Él es soberano. Pero muchas veces la voluntad de Dios, digamos, a ciertas peticiones que nosotros le presentamos, están en la constancia, está en la persistencia de nuestras oraciones. Muchas veces hay cosas que Dios nos va a dar si persistimos en la oración. Y si no persistimos en ella, pues probablemente no consigamos esa respuesta de parte de Dios. ¿Me entienden? Entonces, sí es posible que nosotros consigamos algunas cosas que pedimos delante de Dios si está alineada a su voluntad. Muchas de esas cosas van a ser respondidas si nosotros persistimos en la oración. Pero si no persistimos en la oración, podríamos perder esas cosas o podrían esas cosas nunca llegar a ser respondidas o esas peticiones nunca llegar a ver una respuesta. Entonces lo que quiero decirles aquí, y porque la enseñanza de este pasaje nos hace ver esto claramente, es que persistir en la oración, persistir en una petición, persistir en presentar nuestra necesidad delante de Dios puede lograr que obtengamos la respuesta. Y de hecho siempre va a haber respuesta. Entonces la persistencia en la oración va a conseguir muchas de las cosas que nosotros necesitamos. La mujer viuda de esta parábola persistió constantemente delante del juez. Y ella tenía una petición clara, y el juez no tenía la intención de hacerle caso, pero le hizo caso por su persistencia. Si nuestro Padre Celestial nos ama y es un juez justo, ¿acaso no nos va a responder si clamamos a Él día y noche? ¿Acaso no nos responderá incluso favorablemente a algunas peticiones si clamamos delante de Él día y noche? ¿O se tardará en respondernos? Dice la Biblia. Pero al final hay una frase que es muy importante. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y creo que aquí está el meollo del asunto. Que muchas veces nuestra persistencia se detiene por la falta de la fe. Porque perdemos fe en la oración. Porque creemos, uno, que Dios no nos va a responder. Porque creemos que como ya la voluntad de Dios está dada en Él, pues entonces no importa si le pido, si no le pido, igual siempre se va a hacer su voluntad. Y si su voluntad no está conforme a la petición que yo le pido, pues entonces ¿para qué le pido? Todas esas ideas que pueden sonar muy razonables y muy lógicas, y probablemente alguna de ellas pues tenga cierta razón, nos llevan a perder nuestra fe en la oración. Por eso, este es mi consejo, algo práctico para todos ustedes. Persiste en lo que estás pidiendo. Si no estás pidiendo bien, Dios te va a corregir tu espíritu, va a corregir tus emociones y tus sentimientos, para que eso que crees que necesitas, pues dejes de sentir necesidad por ello. Pero si estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, vas a obtener la respuesta favorable a tu petición.
Persiste en la oración, que no haya nada, ninguna circunstancia que te detenga, ninguna de las voces que te digan, oye hermano, ¿para qué oras tanto? Si Dios ya tiene su voluntad, Él lo hará. Cierra tus oídos a esas oraciones. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Cierra tus oídos a aquellas voces que te dicen que no debes continuar orando. Persiste en la oración. Y si algo te tiene que corregir en tu petición, el Señor lo va a hacer, porque estás orando delante del Señor. No estás pidiendo a cualquiera. Y tampoco lo estás haciendo con un corazón malo, ni con un corazón lleno de ambición, sino que lo estás haciendo realmente presentando una necesidad. Y entonces el Señor te va a responder. Tenlo por seguro. Quiero dejarles con ese consejo. Espero que este contenido haya sido de mucha bendición para todos ustedes y gracias por acompañarme en este espacio. Que el Señor les bendiga.